Imagina un lienzo de 500 kilómetros cuadrados. Un desierto tan árido que el tiempo parece haberse congelado hace 2 milenios. Aquí, en las pampas de Jumana, alguien o algo trazó líneas de una perfección geométrica imposible. Un ave de 100 metros de largo, diseñada con una precisión que solo puede ser apreciada desde las nubes. Pero hay un problema que desafía toda lógica histórica. Cuando estas líneas fueron trazadas, el ser humano no podía volar. ¿Para quién fueron hechas estas figuras? ¿Para dioses que observaban desde el firmamento? ¿Son acaso los restos de una tecnología que hemos olvidado, o el grito desesperado de un pueblo que le suplicaba agua a un cielo vacío? Hoy, en Viaje a través de la historia, nos adentramos en el corazón del Perú para resolver el enigma más grande de la arqueología americana. No solo analizaremos los dibujos de animales que ya conoces. Vamos a profundizar en las pistas trapezoidales que parecen pistas de aterrizaje, en los hallazgos recientes detectados con inteligencia artificial y en la perturbadora figura del astronauta que nos saluda desde una colina. Quédate hasta el final, porque revelaremos cómo los nuevos descubrimientos están derribando lo que creíamos saber sobre los Nazca. Prepárate, porque estamos a punto de despegar sobre el desierto más misterioso del mundo. El enigma de las líneas de Nazca. Para entender las líneas, primero debemos entender a sus creadores. Entre el año 200 a.C. y el 600 de nuestra era, floreció la cultura Nazca. No eran un imperio guerrero como los incas, sino una sociedad de ingenieros y artistas que lograron lo imposible: dominar uno de los desiertos más hostiles del planeta. ¿Cómo sobrevivían donde no llueve casi nunca? Su secreto estaba bajo tierra. Los Nazca construyeron los puquios, un sistema de acueductos subterráneos que aún hoy, 1500 años después, siguen funcionando. Eran maestros del agua. Y es precisamente esa obsesión por el líquido vital la que, según muchos expertos, dio origen a los geoglifos. Lo que hace a Nazca un lugar único en el mundo no es solo el diseño, sino su conservación. En cualquier otro lugar del mundo, la lluvia o el viento habrían borrado estos trazos en cuestión de décadas. Pero en esta meseta, el aire caliente actúa como un escudo protector, y la falta de precipitaciones ha permitido que el barniz del desierto, una capa de piedras oscuras oxidadas, proteja la arena clara que hay debajo. Aunque los lugareños conocían de su existencia, el mundo moderno no les prestó atención hasta la década de 1920, cuando los primeros vuelos comerciales comenzaron a cruzar los cielos peruanos. Los pilotos informaron de carreteras extrañas que no iban a ninguna parte. Fue entonces cuando aparecieron los protagonistas de esta búsqueda. Toribio Mejía Cespe, quien las vio a pie y las llamó caminos sagrados. Pero fue María Reiche, una matemática alemana, quien dedicó su vida entera a protegerlas. Se dice que Reiche limpiaba las líneas con una escoba, viviendo en una choza humilde, convencida de que estas líneas eran, en realidad, el calendario astronómico más grande jamás construido por el hombre. Pero, ¿tenía razón María Reiche? ¿O estaba mirando el misterio desde el ángulo equivocado? La pregunta que ha quitado el sueño a arqueólogos durante décadas no es solo por qué las hicieron, sino cómo. En un mundo sin drones, sin satélites y sin globos aerostáticos, ¿cómo lograron una simetría tan perfecta en figuras que alcanzan los 300 metros de longitud? Contrario a lo que dictan las teorías de tecnología alienígena, la técnica de los Nazca era de una simplicidad brillante. El desierto de Nazca está cubierto por una capa de piedras ricas en óxido de hierro, de un color rojizo oscuro. Debajo de ellas, yace una arena amarillenta y clara. Los Nazca solo tenían que retirar las piedras oscuras y apilarlas a los lados para crear un contraste visual asombroso. Pero la verdadera maestría reside en la geometría de escala. Se han encontrado estacas de madera y restos de cuerdas que sugieren que utilizaban un sistema de cuadrículas y proporciones. Al igual que un artista moderno escala un boceto pequeño a un mural gigante, los Nazca proyectaban sus diseños utilizando centros de curvatura y cuerdas para trazar arcos perfectos.
Cada figura en Nazca cuenta una historia. No son dibujos aleatorios, son tótems. El colibrí, con sus 96 metros de largo, es la joya de la corona. En la cosmología andina, las aves eran mensajeras entre el mundo de los humanos y el de los dioses. El mono. Lo más inquietante es su cola en espiral. Lo extraño es que en la costa de Nazca no hay monos. Estos son animales de la selva amazónica. Esto nos revela que los Nazca tenían rutas comerciales de larga distancia y una conexión espiritual con la biodiversidad del continente. La araña. Durante años se dijo que era una representación de una Ricinulei, una especie rarísima que solo vive en la profundidad de la Amazonía. ¿Cómo sabían los Nazca de su existencia? El astronauta. ¿La prueba definitiva? Situado en la ladera de una colina, a diferencia de la mayoría de las figuras que están en suelo plano, encontramos al hombre búho, o el astronauta. Es una figura de 35 metros con ojos enormes y una mano apuntando al cielo. Para los teóricos de los antiguos astronautas, es un autorretrato de un visitante estelar. Para los arqueólogos, es un chamán o una deidad vinculada a la fertilidad. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué es la única figura que parece estar mirando directamente a quien llega desde el espacio? Las pistas de aterrizaje. Geometría o logística. Más allá de los animales, el 90% de los trazados en Nazca son líneas rectas, triángulos y enormes trapecios. Algunos se extienden por kilómetros, cortando cerros y valles sin desviarse un solo centímetro. Si observas un mapa de estas líneas desde arriba, la semejanza con un aeropuerto moderno es escalofriante. Sin embargo, el suelo de Nazca es arcilloso y blando. Un aterrizaje de una nave pesada dejaría huellas profundas que no existen. Si no eran pistas de aterrizaje, ¿eran centros de reunión para rituales masivos? ¿O eran, como sugiere la teoría del agua, flechas gigantescas que apuntaban a las fallas geológicas por donde corre el agua subterránea? Al igual que otras grandes civilizaciones, los Nazca alcanzaron un punto de sofisticación donde su arte se volvió sagrado. La precisión de estas líneas sugiere una sociedad altamente organizada, con una casta sacerdotal que dirigía a miles de trabajadores. Pero tanta inversión de recursos en lo espiritual suele ser un síntoma de una crisis inminente en lo material. Mientras ellos dibujaban en la arena, el clima de la región estaba cambiando para siempre. Ninguna civilización es eterna, y los Nazca no fueron la excepción. Hacia el año 600 después de Cristo, el pueblo que hablaba con los dioses a través de la tierra comenzó a desaparecer. Investigaciones recientes sugieren que los Nazca fueron víctimas de su propio éxito. Para alimentar a su población y construir sus monumentos, talaron masivamente los bosques de Huarango, un árbol que fijaba el suelo y mantenía la humedad. Sin árboles, cuando llegaron los megaeventos de El Niño, las inundaciones fueron devastadoras, seguidas por sequías que convirtieron su hogar en un cementerio de arena. Las líneas, entonces, adquieren un nuevo significado. No eran arte por placer, eran un grito de auxilio. Cuanto más desesperada era la sequía, más grandes y complejas eran las líneas, en un intento final de llamar la atención de las deidades de la lluvia. Hoy, el debate se divide en facciones apasionadas. La teoría de la astronomía, María Reiche. Ella creía que las líneas marcaban el solsticio y el equinoccio. Sin embargo, estudios computarizados recientes muestran que solo un pequeño porcentaje de las líneas coinciden con estrellas, lo que debilita esta teoría como explicación única. La teoría del agua, David Johnson, propone que los trapecios son mapas de acuíferos. Donde hay una línea, hay agua fluyendo bajo tierra. Esta es la teoría más aceptada hoy por la ciencia práctica. La teoría del vuelo prehistórico. Algunos investigadores, como Julian Knott, han demostrado que los Nazca podrían haber construido globos de aire caliente rudimentarios usando sus avanzados conocimientos textiles. ¿Es posible que los jefes Nazca realmente vieran sus obras desde el aire?
El mayor enemigo de las líneas hoy no es el olvido, sino el hombre moderno. Desde la construcción de la carretera panamericana, que corta literalmente en dos la figura del lagarto, hasta los activistas y turistas descuidados que dejan huellas imborrables. Cada pisada en este suelo es una cicatriz que tarda 1000 años en sanar. Durante décadas, pensamos que ya lo habíamos visto todo en Nazca. Pero estábamos equivocados. Gracias al uso de drones de última generación y algoritmos de inteligencia artificial, en los últimos años se han descubierto cientos de nuevas figuras, más pequeñas y antiguas, que habían pasado desapercibidas para el ojo humano durante siglos. Esto nos revela una verdad fascinante. Nazca no es un monumento estático, es un palimpsesto, una historia escrita y reescrita sobre la arena. No fue solo el trabajo de una generación, sino un diálogo continuo entre el ser humano y el cosmos que duró casi 1000 años. ¿Eran mensajes para los antiguos dioses o simple arte ritual? Quizás la respuesta sea ambas. Las líneas de Nazca representan la esencia de nuestra especie, el deseo de dejar una huella que trascienda nuestra propia existencia, de gritarle al universo «estuvimos aquí». En la inmensidad de ese desierto, los Nazca lograron convertir el suelo que pisaban en un puente hacia lo infinito. Su desaparición nos recuerda la fragilidad de nuestras propias civilizaciones frente al cambio climático y el paso del tiempo, pero sus trazos nos dicen que el arte y la fe son más fuertes que la muerte. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que estas líneas fueron trazadas para ser vistas por seres de otros mundos, o aceptas la teoría de que eran caminos sagrados para invocar el agua? Déjanos tu teoría en los comentarios. Nos encanta leer tus hipótesis. Si este viaje por el desierto te ha fascinado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana. Ayúdanos a seguir rescatando los secretos que la historia aún mantiene ocultos. Gracias por acompañarnos en Viaje a través de la historia. No te pierdas nuestro próximo episodio, donde nos trasladaremos a las alturas de los Andes para explorar una ciudad que permaneció oculta a los conquistadores. El misterio de la ciudad perdida de los incas. ¿Es Machu Picchu el último refugio o un observatorio estelar oculto? Nos vemos en el próximo viaje.